A Génesis 11 y vamos a leer del 1 al 4. Cuando lo tenga me dice amén. ¿Ya lo tiene, hermano? Vamos a leer sobre la historia de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. En la versión Nueva Biblia Viva, el versículo 1 dice: en ese tiempo toda la gente hablaba un mismo idioma. Antes a manera de introducción, estaba reflexionando sobre la historia de la Torre de Babel, ¿verdad? ¿Cuántos se saben esa historia? Y cuando leí el versículo 1 y lo empecé a leer en otras versiones, me di cuenta que en aquel tiempo dice que hablaban un mismo idioma, pero reflexionando en este versículo, meditándolo, estando meditándolo y meditándolo, se me viene un pensamiento cuando dice que todos hablaban un mismo idioma. Lo que medité fue que si en ese tiempo, aquí lo dice así, hablaban un mismo idioma, pero tal vez usted pueda pensar que se puede referir a que en ese tiempo había una misma sintonía espiritual. Diga conmigo, sintonía espiritual. Meditándolo, llegué a la conclusión, bueno, en ese tiempo, ¿se imagina usted en estos tiempos que todo el mundo hablara un mismo idioma? Fíjese las personas con las que usted se podría formar una amistad. Usted podría hablar con uno de Japón y se entenderían perfectamente, ¿no? Fíjese qué magnífico, ¿no? Que usted se pudiera hacer amigo de muchas personas en el mundo, de varios países. Pero también dice en un mismo idioma, si lo vemos de la manera espiritual, ¿usted no cree que era más fácil para toda la gente entender un poco más el mundo espiritual? Porque estaban en un mismo idioma, estaban en una misma sintonía espiritual. Una persona de un país le puede hablar sobre un tema a otra persona en otro país y esa persona lo va a entender perfectamente porque estaba en una misma sintonía espiritual. Luego dice el 4: después dijeron: construyamos una ciudad con una torre altísima que toque el cielo, así nos haremos muy famosos y no tendremos que vivir por siempre errantes. Yo seguí meditando y llegué a la conclusión también de que si estaban en una misma armonía espiritual y que todo fluía correctamente, ¿usted cree que la gente no se acostumbró a estar en una zona de comodidad, en una zona de confort? Porque fíjese que cuando todo es fácil, cuando todo se da de manera tan fácil, pues la gente se queda en ese estado, ¿no? Como de que todo lo obtenemos de manera muy fácil, ya no es necesario trabajar para conseguirlo, ¿no? Porque todo llega de manera muy fácil, todo Dios lo da. Entonces esta gente se quedaron
en esa zona de confort y ya no siguieron trabajando espiritualmente. Entonces es cuando aquí ellos deciden hacer algo que Dios no manda a hacer. Ellos deciden construir de manera humana, de manera orgullosamente, una torre para alcanzar el cielo, ¿no? Pero en esta historia, en ningún versículo, en ninguna parte, vemos que Dios lo manda a hacer. Esta torre fue construida humanamente y no espiritualmente. Diga conmigo, humanamente. Le voy a dar el contexto de manera muy breve, la historia de la torre. Después del diluvio, Dios le había ordenado a Noé y a sus descendientes que se multiplicaran y llenaran la tierra. Esto lo vemos en Génesis 9. Pero en el 11 vemos que la humanidad decide unirse y establecerse en un solo lugar, en la llanura de Sinar, desobedeciendo lo que mandó Dios, ¿no? Allí planean construir una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. Pero esto no es para la gloria de Dios, esto es para hacerse un nombre, dice Génesis 11:4, en otra versión dice para hacerse famosos. Entonces Dios, cuando ve esto, desciende y confunde sus lenguas, frustrando estos planes humanos y esparciéndolos por toda la tierra. Este evento da origen al nombre de Babel. Le voy a dar el significado. Yo estoy en un curso de gramática y lenguaje, sobre todo para mejorar pues mi vocabulario, ¿no? Y estaba en una clase y el maestro estaba explicando varios significados de varias palabras y llegó a la palabra Babel. Y cuando lo explicó, fíjese que se me vino a mí todo esto lo que le estoy hoy explicando, ¿no? Qué bonito es cuando Dios te da pues el tema que quiere que predique, ¿verdad? Entonces, en el diccionario secular, Babel quiere decir confusión, caos y desorden. Ahí para los que están apuntando, les doy un tiempo. Es confusión, caos, desorden. En el Strong proviene del hebreo Babel, que se asocia con la ciudad antigua de Babilonia, pero también viene del verbo balal. Es la palabra H1101. Igualmente significa lo mismo, significa confundir, confusión y desorden. Esto lo vemos más explicado en el versículo 9, ¿no? Que dice: por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Hoy, iglesia, te quiero decir, ten cuidado con la torre que estás construyendo. No sea que estés construyendo una torre de confusión. Tomémoslo de la manera espiritual. Y yo te pregunto, hermano, y contéstese ahí mismo, usted mismo en su mente, ¿qué torre estás construyendo? Para ilustrarlo un poco mejor, de manera gráfica, yo aquí le dibujé dos torres, ¿verdad? Una torre que es la torre de confusión y una torre que es la torre de dirección. En la torre de confusión empezamos con el orgullo, después viene la separación de Dios, la zona de confort, desear lo material, edificación humana y finalmente llegamos a la confusión. En la torre de dirección empezamos con la humildad, con la dependencia de Dios,
zona de trabajo, desear lo espiritual, edificación espiritual, para finalmente tener una torre de dirección. Veamos el orgullo. Vamos, por favor, a Proverbios 16:18. Si alguien lo encuentra, lo puede leer. Sí. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Ahora vamos a Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Pues vemos que el orgullo, pues, es confiar primeramente en uno mismo, ¿verdad? Antes que confiar a Dios. Y el orgullo precisamente es con lo que iniciamos la torre de confusión. Vemos en el versículo 4, en Génesis 11, que ellos, si nos ponemos a analizar más profundamente, podemos ver que esta gente se creía lo suficientemente buenos para construir algo verdaderamente enorme e increíble, sobre todo sin que Dios lo pidiera. ¿Se imagina el orgullo y la soberbia con la que esa gente llegó para que ellos creyeran construir algo sin la guianza de Dios? Algo sumamente enorme, ¿no? Una torre que llegara hasta el cielo. Entonces, el orgullo es con lo que empezamos la torre de confusión. Vamos con la separación de Dios. Vamos a Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y ponga atención aquí, porque separados de mí, nada podéis hacer. Siguiendo el ejemplo, ¿no?, de esta gente que construyó esta torre, llegaron a fracasar en su construcción, primeramente porque no fue algo que Dios hubiera mandado hacer, ¿no? Y segundo, ya estaban en un estado que estaban separados de Dios. Y aquí vemos el claro ejemplo. No pudieron concretar la torre y Dios los confundió. Y aquí vemos el claro ejemplo de que no podemos hacer nada sin estar separados de Dios. Con estar separados de Dios, mejor dicho, ¿no? Vamos a Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Vemos otra vez que la palabra de Dios aquí nos está exhortando, ¿verdad?, a no estar separados de Él, siempre encomendándole a Él nuestro camino y encomendarle a Él todo lo que vayamos a hacer. La dependencia de Dios
no es debilidad, es sabiduría, porque cuando Dios es el arquitecto de tu vida, cada bloque está ordenado y la obra no se detendrá hasta que llegue a su cumplimiento. Algo que no vimos precisamente con esta torre, ¿verdad? El siguiente bloque, digámoslo así, para la construcción de la torre de confusión de Babel es la zona de confort. Y para ello vamos a Hebreos 6:12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Aquí nos está diciendo, a fin de que no os hagáis perezosos, a fin de que todos los días salgamos de esa zona de confort y trabajemos en nosotros mismos, no solamente en lo material, sino en nosotros mismos, que todos los días no te des la tarea de en tu mente perdonar a una persona que te acaba de hacer daño o que llevas años intentando perdonar y no has podido. Nunca pierdas la oportunidad de estar trabajando y en tu mente tratar de perdonar a esa persona, ¿no? Y pues esto implica no nada más en el perdón, sino en diversas áreas. No llegues a esa zona de confort en todas las áreas que tienes por trabajar. Apocalipsis 3:16 te dice, pero por cuando eres tibio, te vomitaré de mi boca. Qué tremendo, hermano, ¿no? Fíjese, yo con este versículo que le acabo de decir, se lo voy a volver a repetir, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Déjame preguntarle, ¿aún así le dan ganas de quedarse en su zona de confort? Porque cuando eres tibio es similar a cuando estás en la zona de confort, porque quieres hacer algo, pero pues no lo haces, ¿no? Te quedas cómodo en donde estás, en esa zona en donde no quieres trabajar en ti mismo y eres como tibio, o sea, tienes las ganas, pero no haces nada, ¿no? Planificas, haces estrategias, pero no actúas. Entonces aquí eres similar a que eres tibio. La zona de confort espiritual te estanca, diga conmigo, te estanca. El Señor no llama a la comodidad, sino llama a la cruz, al trabajo, a la obra del reino. Porque los que se acomodan se enfrían. Diga conmigo, los que se acomodan se enfrían. Pero los que se exponen al fuego son transformados. Amén. Vamos con el siguiente bloque. Desear lo material más que lo espiritual. Vamos a Mateo 6, del 19 al 21. Del 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones miran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En el versículo 4 de Génesis 11, de la historia de la Torre de Babel, lo estaba leyendo en la versión Nueva Biblia Viva, y ahí dice que las personas que estaban construyendo
querían hacerse famosos. Entonces, estas personas realmente al construir esta tierra, al construir la torre, su verdadero propósito que tenían en el corazón era hacerse famosos. Ahí estamos viendo que ellos perseguían lo material antes que lo espiritual. Si usted tiene, ahorita se me vino a la mente, si usted tiene la oportunidad de ir a predicar a un lugar en donde sabe que ahí le dará un poder Dios, no desee más lo material, porque a veces el error humano es que personas a donde Dios manda, esas personas al ver que están teniendo un poder tremendo, se vuelven famosos, es lo que dejan a un lado pues el propósito de Dios, ¿no? Y empiezan a perseguir más lo material que lo espiritual. Debemos tener cuidado, hermanos, sobre todo en estos últimos tiempos, donde si a usted, el Señor, lo manda a un lugar en donde ese lugar le dará un poder, tenga cuidado y no deje que su corazón se enfríe y persiga más lo material que lo espiritual. Primera de Timoteo 6, del 9 al 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y alguien puede ir buscando Lucas 12:15, y si puede, lo puede leer. Y les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Así es, hermano. Cuando tu enfoque está en lo material, edifica sobre arena. La fama, el dinero, el reconocimiento que puedes llegar a tener no llenan el alma. Solo Cristo puede dar esa dirección. Amén. De desear lo material, podemos caer en el segundo bloque, que es la edificación humana. Vamos a Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Es impresionante la cantidad de personas, y también lo he visto, ¿no? He visto casos de incluso cristianos que deciden mejorar su vida buscando filosofías en el mundo. Es impresionante, ¿no? Cómo cristianos deciden alcanzar esa paz con filosofías todavía mundanas, ¿no? Es impresionante. Pero Dios no manda eso. Dios no manda a una edificación humana. Y usted se preguntará, ¿de dónde saqué este bloque, no? Usted se estará preguntando, ¿por qué puse este bloque? Mientras estaba leyendo, otra vez regresamos a Génesis 11, donde estamos viendo la historia de Babel. Me parece que es en el versículo 5. Déjeme
Si alguien lo encuentra, si alguien lo tiene, lo puede leer. Y descendió Jehová Ujú. para ver la ciudad y la torre que Sí. edificaban los hijos de los hombres. Se imagina, o cómo vamos a analizar, cómo quedaría ese versículo si en vez de decir lo que edificaron los hijos de los hombres, ¿qué le parece si cambiamos esa parte y le ponemos lo que edificaron los hijos de Dios? ¿Qué podemos ver ahí? Que, por ejemplo, así en el final escrito, pues es lo que él va a checar, que edificamos. Claro. Pero aquí también me di cuenta de que si cambiamos edificación de los hombres por edificación de los hijos de Dios, yo llegué a la conclusión, edificación de los hombres, los que representan a los hombres que están en el mundo, y edificación de los hijos de Dios, ¿qué le parece si lo comparamos, no sé, con los ministros, con los apóstoles o con los pastores? La edificación de los hijos de los hombres, eso me suena a la edificación con filosofías del mundo, con edificación con filósofos, ¿no? Al contrario de la edificación de los hijos de Dios. Si tú deseas edificarte y acercarte a una iglesia y desear edificarte con un pastor, con un apóstol, a donde Dios te lleve, ¿qué no sería mejor edificarse? Más con lo espiritual, más que con una filosofía del mundo. Entonces esa fue la revelación, ¿no?, que me llegó cuando yo leí esa parte, y yo traté de meditar, ¿no? Y en mi meditación llegué a esa conclusión y cambié esa parte, cambié la edificación de los hijos de los hombres por la edificación por los hijos de Dios. Entonces tenga cuidado, porque la edificación humana es temporal. Si edifica sobre emociones, ideas, filosofías y, escúcheme bien, métodos humanos, será probado por fuego y se consumirá, porque lo que no nace del Espíritu no permanece. ¿Amén? Y todo esto, cuando empiezas a construir esta torre, llegas a la torre de la confusión. Primera de Corintios 14:33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Si usted llega a un estado en donde está en un estado de confusión, no solamente material, sino espiritual, en donde no le haya sentido, ¿no?, a las pruebas por donde Dios lo pone a usted, está confuso, está como perdido espiritualmente, pregúntese qué torre está edificando. La confusión es evidencia de una construcción fuera de Dios. El alma confundida está sin norte. Es como estar sin brújula, sin paz. La torre de Babel fue detenida. ¿Por qué? Porque no fue levantada en la dirección correcta, en la dirección divina. Fue levantada con deseos humanos y no con deseos de Dios. Pregúntese entonces qué torre está edificando,
si está edificando una torre de confusión o una torre de dirección. Y vamos a ver ahora sí la torre que todos debemos llegar a construir, ¿verdad? El primer bloque de la torre de dirección, ¿cuál es? La humildad. Vamos a Filipenses 2, del 3 al 5. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Hay pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Tenemos tiempo y vamos a otro versículo, Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. La humildad es el cimiento de toda torre de dirección espiritual. El humilde no busca hacerse un nombre, como vimos en Génesis 11:4, sino que busca que el nombre de Cristo sea exaltado. Dios levanta al humilde y lo coloca en el lugar de su propósito eterno. Entonces vemos que para empezar a construir tu torre de dirección, lo primero que debes hacer o ser es tener humildad en tu corazón. A eso nos lleva al siguiente bloque. Cuando eres humilde, llegas a la dependencia de Dios. Para ello vamos a Proverbios 3, del 5 al 6. Tres, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. También leamos Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Qué bonito, ¿no? Es tener una vida en donde estás constantemente dependiendo de Dios para todo lo que tú hagas. Yo recuerdo una vez que nuestro querido pastor, él dijo que él le pide a Dios hasta la ropa que se va a poner, ¿no? Y fue algo así, ¿no? Que se me quedó muy grabado en la mente. Él le pide incluso a Dios qué ropa se va a poner. Lleguemos a ese estado de dependencia en donde le pidamos a Dios hasta qué ropa nos vamos a poner, ¿no? Y recuerdo que él dijo que cuando pasó eso, de que le pidió a Dios qué ropa se iba a poner, en el negocio le sirvió, porque no recuerdo bien
cómo estuvo, ¿no?, el asunto. Sí, el pastor me quiere recordar, pero que en su negocio, cuando le pidió a Dios qué ropa se iba a poner y lo ayudó en su negocio, ¿no? Una persona igual o muy parecida a mí y eso hace que interactúes con la gente. Ajá. Que le ayudó con ese cliente. Fíjese hasta qué grado, ¿no?, el pastor es dependiente de Dios. Así debemos de ser, ¿no?, toda la iglesia. Diga conmigo, depender de Dios todos los días. Vamos con el siguiente bloque. Yo le puse por nombre zona de trabajo, ¿no?, que encontré que es como un antónimo a estar en una zona de confort. Para ello vamos a Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Diga conmigo, ocupaos. ¿Qué quiere decir esto, no? Que ocúpate todos los días de trabajar en esas áreas en donde tú sabes que tienes por trabajar, ¿no? Porque sabemos que Cristo ya no tarda y tenemos que estar constantemente trabajando para irnos, ¿no? ¿Cuántos quieren ir? Entonces, yo te digo, ocúpate de tu salvación. Dios te dice, ocúpate de tu salvación. Trabaja todos los días perdona, trata de perdonar. Y usted me ve muy aquí, ¿no?, en el altar predicando, pero pues también lo que Dios me da también es para mí, ¿no? O sea, usted no crea que yo también todavía tengo muchas personas a quien perdonar en mi corazón. Todavía tengo miedos por vencer, pero déjeme decirle que no estoy en esa zona de confort, estoy en esa zona de trabajo en donde todos los días intento perdonar o intento vencer esos miedos, ¿no?, que me quieren tener cautivo. Así hoy Dios te dice en esta noche que trabaja todos los días, perdona y líbrate de esos miedos que puedas albergar en tu corazón. Amén. El siguiente bloque en la torre de dirección es desear lo espiritual. A contrario de la torre de confusión, usted desearía lo material más que lo espiritual. Pero en la torre de dirección, usted va a desear lo espiritual más que lo material. Colosenses 3, del 1 al 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El deseo por lo espiritual transforma. Diga conmigo, transforma. El que anhela lo eterno camina con una dirección divina. Cuando valoras lo espiritual más que lo visible, hermano, el mismo cielo va a respaldar tu camino.
¿Cuántos dicen amén? Amén. El siguiente bloque, la edificación espiritual. Efesios 2, del 20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Al contrario de una edificación humana, aquí vemos una edificación espiritual. Edificarse espiritualmente es edificarse en Cristo. La palabra, la oración, la comunión con el Espíritu son materiales eternos. Esta torre que estás construyendo nunca se va a derrumbar. Esta torre va a subir incluso hasta el cielo. Porque esta torre que usted ve en rojo, la torre de confusión, esta torre se queda aquí en la tierra. Esta torre no sube. La torre de dirección es la que va a subir en esa vida espiritual. Esta torre es vida espiritual. Véala así. Esta torre es la torre cuando usted tiene vida Zoe. Y esta torre es la que va a subir con usted al cielo. Finalmente, cuando construimos nuestra torre sobre estas cosas, llegamos a una dirección. Y para eso lo quiero llevar a Salmo 32:8. Aquí Dios te dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Cuántos anhelan la dirección de Dios? Proverbios 4, del 25 al 27. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Cuando construyes bajo la dirección del Espíritu, todo tiene propósito. Diga conmigo: todo tiene propósito. Hay claridad, hay propósito, hay destino. Dios mismo guía la obra y lo que Él guía, Él lo respalda y Él mismo lo termina. A diferencia de como vimos con la Torre de Babel, no se terminó porque pues fue una torre que inicialmente se empezó a construir con deseos humanos, y no con deseos ni con dirección de Dios. Entonces, hoy, hermano, Dios te exhorta a que comiences a crear una torre de dirección y no una torre de confusión, porque esta torre no te sirve, esta torre te estanca, esta torre no te deja avanzar, esta torre va a ser una piedra en tu camino y no te va a dejar ir. Al contrario de la torre de dirección,
que esa torre va a subir contigo al cielo y esta torre te va a ayudar para cuando Cristo venga y tú te vayas con Él. Amén. Vamos a ponernos de pie para hacer una oración. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque hoy nos enseñaste, Señor, a edificarnos una torre que es de dirección y no una torre de confusión, porque tú no quieres hijos confundidos, tú quieres hijos que tienen una dirección, que tienen un objetivo, que el objetivo eres tú, Señor. El objetivo de nosotros es irnos. Te pedimos, Señor, ten misericordia, porque a veces deseamos más lo material que lo espiritual. Te pedimos, ten misericordia de aquellas personas que se edifican con filosofías mundanas, que se edifican con enseñanzas del mundo y no se edifican con tu palabra, no se edifican con lo espiritual. Ten misericordia de ellos, Señor, y enséñanos a edificar una torre que es de dirección y no una torre que es de confusión, porque la confusión no sirve, la confusión es el tropiezo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, muéstranos el camino. Queremos empezar a construir esa torre que es de dirección, porque sabemos que tu venida está cerca, Señor, y tú quieres que todos nos vayamos contigo. Por eso nos enseña, Señor, estas cosas espirituales que es de gran poder y ayuda para todos tus hijos y para las personas, Señor, que quieren ese crecimiento y se quieren acercar a ti. Te pedimos que guardes esta palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, para que todos los días trabajemos y no nos quedemos en una zona de confort, sino más bien estemos en una zona de trabajo, en donde todos los días constantemente estemos trabajando en nuestros miedos, estemos trabajando en nuestra mente, en nuestro corazón, perdonando a las personas que tenemos que perdonar y trabajar esas áreas. En el nombre de Cristo Jesús, amén.